Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Y así nos dice el Señor, hermanos, en esta tarde. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, comercian significa, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Mis hermanos, en estos 3 versículos que hemos leído en este momento, Dios manifiesta el olor de su conocimiento a través de su iglesia. En los versículos anteriores a los ya leídos, o sea, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14, Pablo describe su preocupación y su ansiedad pastoral por la iglesia de Corintios. Él sabía que había llegado a Troas con la intención de predicar el evangelio, pero no encontró a Tito, el cual traía noticias a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que su espíritu no tuvo descanso, por eso partió a Macedonia para buscarlo. Aquí podemos ver cómo el ministerio de Pablo estuvo lleno de dificultades y obstáculos. Pero mis hermanos, de repente en el versículo 14, irrumpe en una expresión de adoración a Dios y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, fíjese la palabra, siempre, no algunas veces, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esto nos da a entender que el apóstol Pablo veía todas sus preocupaciones, dificultades y sufrimientos como una procesión triunfal en Cristo. Así la veía. No creamos nosotros, hermanos, que el ministerio de Pablo fue color de rosas, alfombra roja, ni nada de eso, mi hermano. Fue lleno de dificultades, de sufrimientos, de problemas. Pero sin embargo, él veía todo lo que estaba sucediendo como una procesión triunfal en Cristo. Iglesia, hoy el Señor nos enseña 3 verdades basadas en 2 de Corintios capítulo 2, de los versículos del 14 al 17. Estas verdades son, número 1, la victoria soberana de Dios en Cristo. Número 2, somos, nosotros la iglesia, somos olor de vida para Dios y otros son olor de muerte. Y número 3, debemos ser conscientes de que estamos predicando en todo momento, mis hermanos. Estamos predicando delante de Dios y de parte de Dios. La victoria soberana de Dios en Cristo.
Vaya conmigo a su Biblia de nuevo a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Iglesia, Dios gobierna absolutamente en su creación. Siempre, siempre nuestro Señor está en control de todo. El Salmo 115, versículo 3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Lo que quiso ha hecho. También el libro de Daniel nos dice en el capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, nada sucede fuera de la voluntad decretiva de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La victoria soberana de Dios en Cristo no puede fallar. La salvación del alma, de principio a fin, es del Señor. Iglesia, Dios elige, llama, regenera, justifica, santifica, preserva y lleva seguro a la gloria a todo su pueblo sin que se pierda ninguno. De principio a fin. Este es el ordus salutis o el orden de la salvación que jamás falla. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. Vemos esto claramente. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, fíjese eso, dice a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la cadena de oro, hermano. Los teólogos llaman a estos dos versículos la cadena de oro. Y esa cadena nadie, ni nadie puede romperla porque Dios mismo la ha construido. El que Dios salva verdaderamente, lo salva. El que ha sido regenerado por Dios, cambiado por el poder de Dios, salvo por la gracia de Cristo, jamás se va a perder. Jamás. Porque Dios lo preserva de principio a fin. Fíjese lo que continúa diciendo 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo trae aquí una analogía, hermanos, de los desfiles romanos. Cuando los generales y sus ejércitos desfilaban triunfantes con el botín de guerra y con los prisioneros, el olor surgía, había un olor que surgía de los sacerdotes que quemaban inciensos y que lanzaban guirnaldas por las calles de Roma. La idea de Pablo aquí es
dar a entender que la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan en todo lugar, como un olor fragante del conocimiento del Evangelio de Cristo. Y hermanos, nuestro Dios usa a sus hijos para esparcir el dulce aroma del Evangelio con el fin de influir en las personas con el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 hace una referencia a esto. Nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso somos nosotros, iglesia. Cuán hermosos son los pies de ustedes que anuncian la paz, que anuncian buenas nuevas, que anuncian el evangelio de la paz. El evangelio, el único que puede reconciliar con Dios al ser humano. Un ejemplo de la victoria soberana de Dios. Lo podemos ver en el libro de los Jueces, capítulos del 6 al 8. Cuando el pueblo de Dios estaba oprimido por sus enemigos, los madianitas, Dios llamó a Gedeón, que era un hombre dudoso, inseguro y sin ningún prestigio militar, para librarlos. Y el Señor redujo aquel ejército de 32,000 hombres a solamente 300 hombres para que ellos pudieran entender que la victoria claramente era de Dios y no de ellos. Si usted recuerda la historia, en la noche de la batalla, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento con trompetas, con cántaros y antorchas, y al romper los cántaros y sonar las trompetas, gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces Dios, hermanos, sembró la confusión en los madianitas, que comenzaron a atacarse entre ellos mismos y huyeron. El pueblo de Dios ganó una victoria abrumadora sin depender de sus propias fuerzas. Como Gedeón y como el pueblo que Gedeón lideró en aquella época. Nosotros, hermanos, luchamos una batalla desde una posición de victoria, no de derrota, desde una posición de victoria. Cristo, hermanos, ganó la victoria contra el pecado, contra el diablo y la muerte cuando se entregó en la cruz y resucitó para justificación y salvación de ustedes, su pueblo. El Señor no falla. La victoria de Dios es segura. Y como Gedeón pasa por encima su debilidad, pasó por encima su debilidad, pasa por encima nuestras debilidades, nuestras dudas. Nada puede detener las manos de Dios cuando Él va a hacer algo. Y entender esto nos hace andar en humildad y en dependencia al Señor, sabiendo que nuestro destino en el cielo está seguro. No es como a veces usted le pregunta a algunas personas: ¿y tú tienes seguridad de que vas al cielo? Bueno, no estoy seguro, me he portado un poco mal, hermano. Eso no depende de eso. Usted tiene que tener la seguridad de que el Señor lo salvó y en Cristo Jesús usted es salvo para siempre. Esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado.
un olor de vida y otro para muerte. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Continuando el apóstol Pablo con la analogía de los desfiles romanos. El general romano desfilaba por las calles de Roma en un carro seguido de su ejército, el botín de guerra y los prisioneros vencidos en esa guerra. Los sacerdotes romanos, al mismo tiempo, ofrecían inciensos y sacrificios a sus dioses paganos. El olor del incienso, hermanos, se esparcía por toda la ciudad. Y Pablo, como el gran predicador que él era, toma esta imagen para ilustrar que en estos desfiles el incienso tenía diferentes significados. Para los vencedores era olor de triunfo y vida. Pero para los prisioneros era olor de derrota y muerte, porque muchos de ellos eran ejecutados después de estos desfiles. El Evangelio tiene el mismo efecto espiritual. Para los que se arrepienten y creen en Cristo es vida eterna con Dios en el cielo. Pero para los que rechazan a Cristo es muerte y perdición en el infierno. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en los capítulos del 6 al 11, que la maldad de la humanidad había llegado al colmo. Y Dios decidió destruir la tierra y salvar a Noé con su familia porque Noé caminaba con Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice, hablando de esta historia, que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé predicó el arrepentimiento mientras construía el arca. Pero la gente no escuchó, hermanos. Para Noé y su familia el mensaje de advertencia significó vida, o sea, la oportunidad de entrar en el arca. Pero para la mayoría fue olor de muerte, pues rechazaron la advertencia y perecieron en el diluvio. Cuando terminó el diluvio, dice la palabra de Dios, que Noé ofreció un sacrificio a Dios y la Biblia dice que el Señor percibió olor grato. Para Dios, el acto de obediencia y fe de Noé fue como un perfume agradable. El mensaje del Evangelio tiene 2 efectos cuando se predica correctamente. Él es olor de vida para los que se arrepienten y creen en Cristo, pero olor de muerte para los que rechazan y se pierden en el infierno. Hermanos, ninguno de nosotros es suficientemente fuerte
o sabio para la tarea tan importante o la más importante en esta tierra, que es predicar el Evangelio. Necesitamos depender de la gracia de Dios, del poder de Dios para hacer esto. El gran apóstol Pablo reconoció su debilidad ante Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo dependía totalmente del poder de Dios, no de ningún otro poder, del poder de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿nosotros dependemos del poder de Dios? ¿O pensamos, o a veces nos desviamos y ponemos la fe en otra cosa y no en Dios? Con esto en mente, nunca debemos olvidar que estamos, hermanos, predicando de parte de Dios y delante de Dios. Dios nos observa. Estamos siempre delante de Él con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Nos dice, pues no somos como muchos que medran o comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí vemos dos tipos de maestros, los falsos y los verdaderos. Los maestros falsos, con todo y lo que la iglesia de Corintios estaba pasando, ahora encima de todo tenían que luchar en contra de los falsos maestros que diluían el verdadero mensaje del Evangelio. ¿No se le parece eso conocido en esta época? El apóstol Pablo asienta las bases en esta carta cuando se presenta a él y a sus compañeros como opositores de estos falsos maestros. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él estaba comprometido totalmente con Dios a enseñar la pura verdad, a pesar de que los no creían en él. En la misma iglesia había gente que no creía en él. Habían infiltrados maestros falsos y hablaban mal de él. Le querían quitar la autoridad apostólica, pero Dios estaba con él, hermanos. Por eso pudo sobrevivir al final y seguir predicando la palabra y Dios usándolo, porque verdaderamente era un hombre fiel. Judas, que se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, describe preocupado por los hermanos y en general, es una carta en general, pero escribe preocupado por los hermanos acerca de estos falsos maestros. En Judas capítulo 1 versículos 3 y 4. Es una carta que tiene un solo capítulo, pero poderosísima, hermanos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, a través de los siglos, ha tenido que luchar con este gran problema que también, hermanos, es algo que no es nuevo, es algo que nosotros también luchamos con eso hoy en día. Y hoy más que nunca necesitamos contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, especialmente en esta cultura materialista. El enemigo persuade sutilmente aquellas almas, ¿verdad?, débiles e inconstantes, para atraerlos y apartarlos. Y aunque sean salvos, y aunque sean hermanos, los confunde, los llena de avaricia, de deseos, y los desvía de la verdadera comunión con Dios. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. No dejarnos arrastrar ni por los deseos de la carne, ni por la vanagloria de esta vida. Todo esto es pasajero, lo he dicho muchas veces. Debemos tener cuidado, mucho cuidado. El apóstol Pedro también nos advirtió acerca de este problema de los falsos maestros. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por causa y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, tenemos que entender, hermanos, que no es porque hablen bonito. Está bien que usted hable educadamente y hable muy bonito y todo eso, pero ¿qué tenemos que nosotros ver? Si está hablando verdaderamente la palabra de Dios. Porque hay muchos hermanos, y lamentablemente, y lo digo con dolor, que dicen ser pastores, pero son conferencistas, son motivadores. Hay una diferencia, yo quiero que usted sepa eso, hay una diferencia entre motivadores, conferencistas y pastores. El problema está que a veces son motivadores, ¿verdad? O son conferencistas y dicen que son pastores, y ahí está el problema. Cuidado con eso. Si no nos están hablando la palabra de Dios tal como está ahí, todo el consejo de Dios, debemos rechazar completamente eso. Porque es una trampa, como lo dice claramente la palabra del Señor. Ahora, los verdaderos maestros, cuando Pablo predicaba el Evangelio, su preocupación no estaba en agradar a los hombres, sino a Dios. Esa era la preocupación de Pablo, agradar a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, él dice: pues si busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted desea agradar a los hombres cuando enseña o predica,
tenga por seguro que usted no está llamado por Dios a predicar y a enseñar su palabra. Si usted tiene en mente cuando usted prepara un mensaje o un estudio, o cuando usted, hermano, si no es predicador y si no es maestro, usted le va a hablar a alguien y usted va a decir, no es que se va a ofender, por supuesto, usted no le va a hablar regañando a la gente, no estoy hablando de eso, pero usted le va a decir la verdad. Cuando uno ama, uno dice la verdad. Si hemos sido llamados por Dios y como la iglesia, como iglesia hemos sido llamados a compartir el evangelio y debemos compartirlo tal como está ahí. Y saber, mis hermanos, que el evangelio comienza con una mala noticia. Somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Y a menos que usted se arrepienta y crea en Cristo como su Salvador, es la única manera que usted puede tener paz con Dios. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es la única manera delante de Cristo. ¿Ve que como comienza con una mala noticia? El evangelio comienza con una mala noticia, pero termina con una buena cuando las personas se arrepienten y creen en Cristo. No hay mejor noticia que esa, que un alma sea salva por el poder de Dios. Ahora, los predicadores, a los maestros, a los que enseñamos la palabra del Señor, sepa que este camino es un camino angosto, donde vas a perder muchas veces la aprobación de amigos, de familiares y hasta de supuestos hermanos dentro y fuera de la iglesia por predicar la verdad. Si usted no entiende eso, usted no está llamado a predicar o a enseñar la palabra. Porque hay muchas personas que te van a decir que no y te van a rechazar por tu testimonio, por predicar la palabra de Dios. Y no solamente a los predicadores y a los que enseñan, mi hermano, un cristiano, una cristiana consagrada a Dios, mucha gente los va a rechazar. Los va a rechazar. Tenga siempre en mente algo. A usted solo le debe importar la aprobación de Dios. Esa es la que a nosotros nos debe importar. Pablo era consciente en su corazón y en todo su ser que él era como un libro abierto delante de Dios y que él daría cuentas por todo lo que él enseñaba, por todo lo que él predicaba y cómo él se conducía en esta vida. Él sabía, él estaba completamente convencido, hermanos, que él iba a dar cuentas a Dios. Igualmente cada uno de nosotros. Y esto es tanto así que en una ocasión, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos del 14 al 16, Pablo se presentó ante Félix, el gobernador de Cesarea, y le dijo estas palabras. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Así, como justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, Pablo dijo, yo sé que todos seremos resucitados y nos presentaremos delante de Dios un día. Por eso me esfuerzo por tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres.
Eso era lo que él estaba diciendo. Por eso les animo, hermanos, a siempre temer a Dios más que a los hombres. Siempre nosotros debemos temer más a Dios que a los hombres. Les animo, hermanos, a que estén dispuestos a perder lo que sea por mantenerse fieles a la verdad del Evangelio, a predicar la palabra de Dios con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios en todo momento. Porque estamos siempre siendo observados por Él. No porque tengamos un terror, somos sus hijos, Él nos ama, pero mis hermanos, debemos ser responsables delante de Dios con todo lo que predicamos, con todo lo que enseñamos y cómo nos conducimos delante de los hombres. Que hagamos como Pablo, que tenía una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Para concluir, quisiera hacerles 3 preguntas que nos ayudarán a reflexionar en cómo nosotros estamos viviendo hasta ahora delante de Dios y de parte de Dios. Número 1, iglesia, nos regocijamos verdaderamente por la victoria que Cristo ganó en la cruz a nuestro favor. Sentimos ese gozo, sentimos esa alegría de que Cristo verdaderamente ha ganado esa victoria por nosotros en la cruz. 2, produce esto en nosotros una profunda convicción de andar en humildad y dependencia, sabiendo que nuestro destino en el cielo está seguro. Tenemos esa seguridad o nos entran dudas. Ay, ¿será que yo soy hijo o no será? ¿O será que yo soy hija de Dios o no? Número 3, tenemos conciencia que siempre estamos delante de Dios y que hablamos de parte de Dios y a Él daremos cuentas. ¿Tenemos conciencia, mis hermanos, de eso? Si hemos respondido que sí en nuestros corazones, entonces, hermanos, les animo a que nos consagremos aún más y vivamos para su gloria. Pero si en alguna de estas preguntas hemos dicho que no, pidamos perdón al Señor hoy por no valorar correctamente su palabra, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Hemos podido entender, Padre, que tu gracia es suficiente, Señor. Que tú ganaste esa victoria por nosotros en la cruz al derramar tu sangre, Señor, y haber resucitado al tercer día con poder, como evidencia de que tu Padre, Señor, aceptó ese sacrificio perfecto por nosotros, tus hijos. Señor, ayúdanos a tener, Padre mío, esa seguridad profunda de que somos tus hijos. Porque cuando somos tus hijos verdaderos, Señor, andamos con seguridad en esta vida, no cediendo al pecado, Señor, sino, Padre, agradándote en todo. Señor, ayúdanos a tomar conciencia de que siempre, siempre estamos delante de ti, Padre, y predicamos, Padre mío, de parte de ti.
Ayúdanos a serte fieles, a enseñar tu palabra correctamente, a vivir tu palabra, a amar tu palabra. Aléjanos, Señor, cada vez más de los deseos de la carne que combaten contra el alma. Y conságranos a ti, Señor. Quita de nosotros todo sentimiento, Padre, que no sea tuyo. Y ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo. Produce en nosotros, amado Dios, el querer como el hacer de tu buena voluntad, para andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Te pedimos todo esto, Padre. Rogamos que esta palabra haya penetrado profundamente en nuestros corazones y que traiga un cambio poderoso. Y aún las personas que nos visitan, te rogamos, Padre, que tú les concedas el milagro de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.